Amados hermanos, hermanos de iglesias filiales de Corea y del mundo, todos los hermanos y televidentes que ofrecen el culto a través del internet en el mundo entero. Desde hoy vamos a examinar sobre la iglesia de la Odisea, la última de entre las 7 iglesias. La iglesia de la Odisea escuchó del Señor únicamente reprensión, al igual que la iglesia de Sardis. La iglesia de Sardis por lo menos escuchó la palabra que dice que existen unas pocas personas que no han manchado sus vestiduras. Sin embargo, la iglesia de la Odisea solo escuchó reprensión sin recibir alguna palabra como aquella. Al chequear a sí mismos por medio de la palabra de amonestación que recibió la iglesia de la Odisea, espero que ustedes sean todos hermanos bienaventurados, que son gozo de Dios y que reciben solo elogio de Él. Primero, en el verso 14, describe al Señor como el Amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. El Señor Jesús fue solo sí y amén delante de Dios Padre. Ustedes también, si ustedes solo son sí y amén delante de Dios y de la verdad, no se demorarán tanto en entrar al Espíritu y al Espíritu completo. Yo tampoco tuve un maestro espiritual. Solo tenía el Espíritu Santo y cuando Él tocaba mi corazón desde que era nuevo creyente, solo decía amén. Decía amén a todo. Aunque no conocía nada cuando era nuevo creyente, recibí la dirección del Espíritu Santo para hacer un ayuno de 7 días. No sabía cómo hacer un ayuno y aún así hice un ayuno de 7 días. Me temblaban las piernas. Nadie me enseñó y luego de ello ayunaba siempre cada vez que me llegaba la dirección del Espíritu Santo. Iba a la montaña para orar clamando. En fin, hice tal como me daba la dirección. Así puede entrar rápidamente el Espíritu. Mas en el caso de ustedes, yo les indico el camino. Que lo que deben hacer es ir por este camino. Así que si ustedes solo obedecieran con un sí y un amén, podrían entrar rápido. No obstante, al no hacerlo así y siempre luchar contra la falsedad que hay en el corazón, pasan muchos años. Qué lamentable es ello. Nuestro Señor nunca tuvo una desobediencia de decir no a la palabra. En Filipenses 2:8 dice que Jesús se humilló a sí mismo y que fue obediente hasta la muerte. Jesús, aun siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como a qué aferrarse y vino a esta tierra en forma de ser humano. Y ese Hijo glorioso de Dios recibió toda humillación y menosprecio de las criaturas y solo obedeció hasta morir clavado en la cruz. Por eso, 2 Corintios 1:19 cita, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Ustedes y yo, quienes hemos creído en el Señor y llegado a ser hijos de Dios, también debemos ser solo sí y amén delante de Dios. Debemos volver cero nuestro propio pensamiento, argumento y todo lo que insistimos que es correcto, y así someternos y obedecer a la palabra de Dios. Muchos de los que dicen creer en Dios, cuando la palabra de Dios no encaja a su pensamiento, no pueden creer ni obedecer. Y al principio parece que obedecen, pero si llegan a enfrentar alguna dificultad podemos ver que cambian mediante su pensamiento carnal. Por ende, no pueden experimentar la obra de Dios ni glorificarle. Tal como registra 2 Corintios 1:19, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Solo cuando nosotros también obedezcamos con un sí y un amén, al igual que nuestro Señor, que fue únicamente amén, Dios podrá garantizar ese resultado. Y así nos permite llevar una vida que ciertamente glorifica a Dios Padre. A continuación, el Señor es el testigo fiel y verdadero. Una persona fiel no insiste en su propia opinión ni busca su propio beneficio.
sino solo dice amén a todo. Por ejemplo, un guerrero fiel, si su rey le ordena ir, con obediencia irá aún siendo un lugar donde puede peligrar su vida. Nuestro Señor Jesús también fue fiel y obedeció con un amén hasta la muerte y finalmente cumplió completamente todas las profecías del Antiguo Testamento sobre el Mesías. De esta manera el Señor cumplió con fidelidad la palabra de Dios y así llega a ser el testigo verdadero de que toda la palabra prometida de Dios fue cumplida sinceramente. Además, el Señor es el principio de la creación de Dios. Colosenses 1, del 15 al 17 menciona: Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Originalmente toda la creación y el universo fueron creadas por la palabra de Dios, y Juan 1:1 cita: En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo que es uno con Dios, origen, y que vino a esta tierra en carne, es Jesús. Por consiguiente, el Señor llega a ser el principio de la creación de Dios. Entonces, ¿por qué el Señor habrá expresado de Él como el amén, el testigo fiel y verdadero y el principio de la creación de Dios antes de hablar a la iglesia de la Odisea? Esto fue para decir que toda palabra de Dios es ciertamente cumplida y que el juicio de Dios es exacto. Asimismo, para recordarles que la palabra que el Señor, quien es el principio de la creación de Dios, que cumplió completamente toda la palabra de Dios solo con amén y fidelidad, da a la iglesia de la Odisea, ahora también es una palabra verdadera que se cumplirá sí o sí. Ahora, desde el verso 15 se menciona el contenido de reprensión sobre la iglesia de la Odisea. En los versos 15 y 16 registran: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Amados hermanos, el Señor, quien conoce todo el pensamiento, corazón y obras del ser humano, dijo que la fe de los hermanos de la iglesia de la Odisea es tibia, que no es fría ni caliente. Los hermanos que llevan una vida de fe tibia, que no es fría ni caliente, los que no cumplen aunque se les entrega algún deber o ministerio a la iglesia, deben pensar detenidamente sobre ello. Entonces, ¿qué significará lo frío, caliente y lo tibio en la fe respectivamente? Si coloca fuego en agua fría, se pondrá caliente, y si deja de ponerle calor, poco a poco se entibiará y finalmente se enfriará y será completamente agua fría. Aquí agua hace referencia a la palabra de Dios y el fuego al Espíritu Santo. Por ende, primero, cuando dice que es frío, se refiere a un estado en el que no tiene relación alguna con la salvación y en su corazón no hay la obra del Espíritu Santo. A veces, incluso de entre las personas que se congregan a la iglesia, existen algunos que no conocen qué es una verdadera fe ni la salvación al no haber podido recibir el Espíritu Santo. Tampoco se esfuerzan por vivir conforme a la palabra de Dios. Esa es una fe fría. Y de entre las personas que en algún momento recibieron el Espíritu Santo y llevaron su vida de fe también, hay algunos que nuevamente caen al mundo al no haber desechado su amor por el mundo y apagan al Espíritu Santo. Dios dice a estas personas que se han alejado de la salvación que son frías. En cambio, caliente hace referencia a un estado en el que una persona que ha recibido el Espíritu Santo crece en la fe, obteniendo cada día una nueva fuerza espiritual.
Cuando una persona abre la puerta de su corazón y recibe el Espíritu Santo, llegará a comprender cada vez más la palabra de Dios por la ayuda del Espíritu Santo. Irá conociendo más profundamente sobre Dios y mediante el esfuerzo de ir practicando una por una la verdad, recibirá la llenura del Espíritu Santo, la gracia y fortaleza desde lo alto y así andar conforme al Espíritu en todo. Al luchar contra el pecado hasta derramar sangre, siguiendo la palabra de Dios, su carne morirá cada día, su espíritu crecerá y sacrificará a sí mismo con esfuerzo a fin de cumplir el reino de Dios. Y así como menciona Marcos 12:30, podrá amar a Dios con todo su corazón, alma, mente y fuerzas. Esa es la fe ferviente al que se le describe como caliente. Hermanos, con una fe fría o caliente no significa que la medida de fe sea pequeña o grande. No por ser un nuevo creyente tendrá una fe fría, ni por tener muchos años congregándose o algún cargo en la iglesia tendrá una fe caliente. Pese a que tenga todavía una poca fe y no pueda practicar la verdad perfectamente, si es una persona que está siguiendo la voluntad de Dios con todas sus fuerzas dentro de su medida de fe, y si así está creciendo en la fe cada vez más y está siguiendo más plenamente la voluntad de Dios, podemos decir que es una persona con una fe caliente. Claro, cuando tenga una medida de fe pequeña, aún tendrá cosas de la carne y también manifestará a menudo las obras de la carne que siguen su vieja costumbre. Sin embargo, si en esos casos también se arrepiente de su falla inmediatamente, corrige su vida y finalmente se va transformando así, a eso no se le llamará como fe fría. Si es una persona que siempre examina a sí mismo y avanza esforzándose con oración y ayuno para obedecer, sea como sea la palabra de Dios, podrá escuchar el elogio de Dios diciéndole que es una fe caliente. Qué bueno sería si ustedes también llevaran una vida de fe caliente. Una vida de fe debe ser caliente, ardiente, y su amor a Dios y al Señor debe ser desde el corazón, que emana del corazón. En la fe no debemos emplear el pensamiento, debe llevar su vida de fe con el corazón, por el Espíritu. Debe comprender, interpretar y hacer las cosas por el Espíritu. Mas al emplear su pensamiento carnal, llega a juzgar y condenar y también otras varias cosas. Por eso Romanos 8 dice que llega a ser enemistad contra Dios y que no podrá obedecer a la palabra de Dios. Deben derribar ese pensamiento. Todo lo de la palabra de Dios no se cree por el pensamiento. Se cree de corazón. Debe creer por el Espíritu y mirar con una fe espiritual que cree de corazón. Cuando lleve su vida de fe, si lo hace por la carne, empleando pensamientos carnales, no vendrá el fervor. Cuando lo haga por el Espíritu, podrá llevar una vida de fe caliente. Cuando lo haga por el Espíritu, si lo hace con su pensamiento, no podrá ser caliente ni fervoroso. Se volverá ferviente y caliente. Tendrá llenura del Espíritu Santo si lleva su vida de fe por el Espíritu. En cambio, por más que pasen muchos años llevando su vida de fe, si una persona no se esfuerza por cambiar o anda por un camino incorrecto, aún conociendo claramente qué es la voluntad de Dios, esa persona sí tendrá una fe fría. No obstante, esta fe fría no se da de la noche a la mañana. El problema es que sin uno mismo darse cuenta, llega a ser poco a poco fe tibia y finalmente termina siendo una fe fría. Entonces, ¿a qué se referirá con decir que es una fe tibia, que no es fría ni caliente? La fe tibia es el estado en el que, aún habiendo recibido el Espíritu Santo y conocido que existe Dios, el cielo y el infierno, no se vuelve ferviente, sino que está estancado. Con esta fe tibia, pese a que diga que tiene fe y se congregue a la iglesia, no tendrá comunicación con el Espíritu Santo. Por ende, no podrá recibir su voz, dirección ni guía. Y aún escuchando la palabra de Dios, no podrá darse cuenta de sí mismo. Si se congrega a la iglesia porque conoce que irá al infierno, si se congrega a la iglesia porque conoce que irá al infierno, si llega a tener una fe fría, mas no se esfuerza
por sacrificar a sí mismo por el Señor, ni por ofrecerle más de sí, y tampoco por ser caliente de la fe. Además, al no llevar una circuncisión de corazón, tampoco existe un cambio de vida. Aunque sea diligente con la fidelidad que se ve externamente, al no circuncidar ni limpiar su corazón, por más que haya llevado una larga vida de fe, al comparar su vida de hace 1, 5 o 10 años con la actualidad, no tiene cambio alguno. Y tampoco tiene casi diferencia de las personas del mundo. Una persona que permanece en este estado tibio sigue sin corregir su vida. Finalmente llegará a tener una fe fría. Esto es semejante a como cuando uno deja un agua tibia por mucho tiempo. El agua no permanecerá tibia, sino que al final será completamente fría. Por eso la fe tibia también, si continúa así por mucho tiempo, finalmente irá hacia la muerte sin tener relación con la salvación. Y a esto el Señor dijo: te vomitaré de mi boca. Amados hermanos, la fe fría obviamente es una fe que no tiene relación con Dios y tampoco puede recibir la salvación. Por lo tanto, jamás debemos tener una fe fría y tampoco una fe tibia. Pero en el pasaje de hoy, al advertir sobre la fe tibia, ¿por qué habrá dicho ojalá fueses frío o caliente en lugar de decir simplemente sé caliente? Aquí contiene el corazón lamentado del Señor, quien desea darnos entendimiento de cuánto debemos tomar precaución de fe tibia. Hermanos, si llega a tener una fe tibia, pese a que lleven 1, 5 o 10 años de vida de fe, no tendrá progreso en su fe. Seguirá siendo igual. No tiene avance. Solo viene y va de la iglesia y cumple simplemente el deber que le ha sido dado. Por ejemplo, en el estado de una fe fría, al menos puede haber alguna oportunidad para arrepentirse y corregir su vida a través de la disciplina. Si Dios llega a voltear su rostro por haber cometido un pecado, hay casos en los que enfrenta alguna enfermedad, accidente o varias calamidades. Así, si por medio de la disciplina se pone las pilas y se arrepiente con un corazón quebrantado estrictamente, existe la posibilidad de recuperar nuevamente la fe. Mas cuando tiene una fe tibia, es difícil obtener incluso esa oportunidad. Sin embargo, esto no significa que sea mejor tener una fe fría. En realidad, en el estado de una fe fría, no es fácil arrepentirse y corregir su camino cuando recibe alguna disciplina. Esto es porque en vez de sentir el amor de Dios, se les adelanta el temor y desánimo. Y aunque se haya arrepentido y corregido su camino, ¿qué hecho tan necio y doloroso es arrepentirse después de haber pasado por alguna calamidad? Pese a que reciba el perdón delante de Dios a través del arrepentimiento, tampoco es fácil recuperar de nuevo esa relación de confianza con Dios que ya se ha roto una vez. Así que les pido a que los amados hermanos nunca sean fríos ni tibios, sino que avancen siempre con llenura del Espíritu Santo, solo con la fe caliente. Por eso, con esta fe caliente, solo dirá amén y sí. Porque no empleará su pensamiento carnal, ni su propio conocimiento. Obedecerá solo con un amén y sí, así como nuestro Señor. Hermanos, si explicara sobre la fe tibia desde una perspectiva un poco distinta, podríamos decir que es un estado en el que el estancamiento de la fe se ha empeorado. Hermanos, al llevar por mucho tiempo su vida de fe, como está más lleno del Espíritu Santo, está más gozoso y agradecido. Entrará al Espíritu y tendrá mucha más bondad, mansedumbre, amor y virtud. Así se transformarán en hijos que agradan a Dios, ¿no es así? Y serán buenos evangelizando. No obstante, puedo observar que al principio que ustedes que conocen de Dios tienen ese primer amor, se esforzaban en evangelizar, mas al llevar 5, 10, 15 o 20 años de vida de fe, llegan a cambiar en una fe tibia y ya ni evangelizan. ¿Por qué? Porque ha llegado a ser una fe tibia. Al principio, al ser nuevo creyente con una fe caliente, aún sin conocer bien la palabra, evangelizaban con esmero al tener una fe caliente. Evangelizaban y compartían su testimonio a cada persona que veían. Pero al tener ahora una fe tibia, no evangelizan. Al tener más años de vida de fe, deberían evangelizar mucho más que los nuevos creyentes. Tener más amor por las almas y por Dios que los demás y esforzarse más. Sin embargo, no lo hacen porque ahora tienen fe tibia. En especial, los que están en el tercer nivel de la fe también deben saber examinar más a sí mismos.
Cuando lleva una diligente vida de fe al recibir el Espíritu Santo y la gracia, llegará a alcanzar relativamente más fácil al comienzo del tercer nivel de la fe. En particular, si es una persona que lleva su vida de fe en una iglesia donde enseña claramente la verdad y donde siempre hay reuniones y oración ferviente llenos del Espíritu Santo, su fe podrá crecer mucho en poco tiempo. Es más, si existen evidencias del poder de Dios que se ven ante sus ojos, el crecimiento de la fe podrá ser mucho más rápido. No obstante, cuando llega a entrar al tercer nivel de la fe, desde ese momento se necesita un esfuerzo de todo corazón, mente y fuerzas, un esmero mayor que antes, puesto que ahora empieza formalmente una vida de fe por la que transforma el corazón que no se ve y ya no el cambio de obras visibles ante los ojos solamente. Y aunque asista al culto en una misma hora, debe ofrecerlo en espíritu y en verdad con mayor esmero de todo corazón, y también cuando ora debe hacerlo de todo corazón para así ir acumulando una oración en un hermoso aroma. Asimismo, al ser fiel, la fidelidad de una persona con fe debe ser diferente a la fidelidad de cuando era un nuevo creyente. Por ejemplo, pese a que sea fiel cumpliendo con un mismo deber, cuanto más crezca la fe, debe ser capaz de ofrecerlo con un aroma de corazón más bondadoso y hermoso, con un aroma más intenso. Si les diera un ejemplo para comprender esto más fácilmente, dicen que en perfumes, aun siendo el mismo perfume, dependiendo de su concentración, su precio varía bastante. Es decir, el extracto o esencia pura de un perfume, aun en poca cantidad, será muy costosa, mas un perfume que se ha diluido mucho, por más que su envase sea más grande, sea relativamente más económico. De igual forma, cuanto más suba de nivel de fe, todas las obras que se ofrecen ante Dios Padre cuantitativamente pueden verse iguales, pero cualitativamente la intensidad del corazón debe ser mayor y le debe ser añadido el amor espiritual y aroma de bondad. Aunque ustedes teóricamente conozcan bien que deben hacer así, la verdad es que realmente es una palabra fácil de pasar por alto. Muchas veces, como está practicando al igual que antes en cuanto a las obras que se manifiestan externamente, uno mismo no se da cuenta de que debe ofrecer más el corazón que no se ve. Entonces, incluso una persona que llevaba una diligente vida de fe mediante la gracia, desde un momento sin darse cuenta perderá la llenura del Espíritu y llevará su vida de fe por costumbre. Faltará una o dos veces a los diversos cultos o oración a los que asistía con diligencia, o aunque participe el culto u oración sin falta, lo hará por inercia. Solo está presente el cuerpo y sentado sin el gozo que viene de lo alto ni la llenura del Espíritu Santo. Lo que antes ofrecía ante Dios con gozo, llegará a hacerlo poco a poco de obligación e incluso lo sentirá difícil como una carga. A medida que se desaparece la llenura del Espíritu, su corazón se sentirá acongojado y vacío. Finalmente mirará al mundo y querrá recibir el consuelo y llenar su corazón por las cosas carnales. Así podrá también desenvolverse en obras de la carne y acumular un gran muro de pecado delante de Dios. Si llega a este estado, pese a que uno mismo se dé cuenta de su estado, no será fácil recuperar nuevamente el fervor. Al no tener la gracia de Dios en su corazón, no se atreverá a avanzar con fervor como antes y simplemente querrá permanecer en un estado carnalmente cómodo. Por ende, dejará de mirar la Nueva Jerusalén y llegará a pensar de la siguiente manera: aunque haga así, alcanzaré al menos el primer reino de los cielos, ¿no será? O solo me conformo con recibir la salvación. Sin embargo, la razón por la que la fe tibia es peligrosa es porque no podrá mantenerla en ese estado, sino que finalmente llegará a ser una fe fría. Esto es igual a cuando, si no rema un barco que está en el río y se detiene, el barco no se quedará en ese lugar, sino que será arrastrado por la corriente del río. Así fue el rey Asa de Judá. Asa, hasta los 35 años de su reinado, fue un rey que actuó correctamente confiando en Dios. Mas en sus últimos años podemos ver que su fe se corrompe.
Antes de ser corrompido, recibió mucho amor de Dios y fue protegido para evitar la invasión de los enemigos. Antes, aún peleando contra un gran ejército, podía tener la victoria al dependerse de Dios. No obstante, en los últimos años llegó a dependerse del ser humano e incluso pedir la ayuda al rey de un país gentil por el ataque de su enemigo. Hermanos, ya sea pequeño o grande, debe conocer que ciertamente hay un problema o falla. ¿Por qué el enemigo vino a invadir su tierra? ¿Por qué no pudo impedir la invasión del enemigo? ¿Por qué Dios permitió eso? Sea pequeña o grande la prueba, ustedes deben comprender ciertamente y darse cuenta de cuál es el problema. La vez pasada un hermano me envió una carta dándome su testimonio. Me dijo que llevaba solo un año congregándose a esta iglesia, pero que aún llevando así la vida de fe, su hijo no se sanaba de la gripe, que por más que recibía la oración grabada por los enfermos, no se sanaba y que sufría por ello. Y entonces el hermano se preguntaba por qué su hijo no se sanaba aún recibiendo la oración. Y así se acordó de una prédica. Se acordó de una prédica en la que mencioné que la razón por la que los hijos se enferman es por el pecado o falla de los padres. Así él examinó a sí mismo, chequeó qué es la falla que había cometido. Y de esa manera le vino un entendimiento. Antes había dejado de fumar al empezar a congregarse a la iglesia, mas volvió a fumar. Se dio cuenta de ello y apenas que terminó en su corazón diciendo: Dios, dejaré el cigarrillo, que la fiebre del niño desapareció por completo y volvió a la normalidad. No había cortado aún con el cigarrillo. Sin embargo, en ese mismo instante en el que se determinó y confesó: Dios, cortaré el cigarrillo, la fiebre del hijo desapareció y estaba bien como si no le hubiera pasado nada. Por eso me envió la carta del arrepentimiento y también compartiendo su testimonio. Por fumar nuevamente, el hijo estaba sufriendo y Dios le dio el entendimiento para que así pudiera cortar con ello de nuevo. Porque si llega a contaminarse nuevamente por ello y se acostumbra a fumar otra vez, será difícil cortar con ello de nuevo, ¿no es así? Por ello podemos ver que Dios le dio la gracia para que lo pudiera cortar de inmediato. Aun con eso pasan esas cosas. Las cosas o la gripe, en este caso, no llegan porque sí. Todo está en la relación con Dios. Si uno ha andado en la luz delante de Dios, si ha vivido conforme a la palabra de Dios, Él le protegerá. Y aunque pase algo, si se arrepiente inmediatamente y corrige su camino y así alegra a Dios, ¿cómo no oraría de inmediato? Sí, ese rey también, Asa, cuando servía bien a Dios, fue protegido por Él. Sin embargo, al no dependerse de Dios, sino del mundo de personas, Dios no tiene otra opción que voltear su rostro. Al ver que una persona que antes actuaba por la fe, ahora emplea así el método humano, podemos conocer que el fervor de su fe ya se ha enfriado y que se ha alejado de Dios. Hermanos, existen muchas personas en esta iglesia que fueron sanados estando al borde de la muerte y llevan bien ahora su vida de fe. Entonces, al ver a aquellas personas que revivieron estando al borde de la muerte, todos ellos dependieron plenamente de Dios. Al haberse dependido de Dios diciendo: Dios es todopoderoso, Él controla la vida, la muerte, la dicha, la desgracia. Si perezco, que perezca. Dios se responsabilizó de ellos. No obstante, si no lo hace así, sino que si no se sana por Dios, va al hospital, o si en el hospital no logra sanarse, viene a recibir la oración. Y así no puede dependerse de Dios ni el hospital. Claro, la mayoría de los casos vienen después de haberse dependido del hospital y el mundo. Como ya en el mundo, en el hospital, le dicen que no pueden hacer nada, en ese momento sí vienen y me dicen: pastor principal, ya corté con todo medicamento. ¿Cómo así que cortaron? Simplemente vinieron diciendo que ahora harán con fe después de haber tomado medicamento. Porque no funcionó con el medicamento. No es que hayan cortado con el medicamento por tener fe.
Quisiera que hicieran y dijeran las cosas con sinceridad siempre. Qué bueno sería si dijeran con honestidad: yo fui a recibir tratamiento al hospital, mas en el hospital me dijeron que no hay esperanza. No funciona por más que tome medicamento. Por eso, al menos desde ahora, sí quiero tener y mostrar fe. Y dejé de tomar medicina. Ten misericordia de mí. Dicen que han venido a recibir la oración después de cortar o botar todo medicamento, como si hubiesen venido desde el principio porque tienen esa fe. Sí, es un estado en el que están lejos de Dios. Por este suceso, el rey Asa escuchó la reprensión de Dios a través de un profeta llamado Hanani. En ese momento, el rey no se arrepintió ni corrigió su camino. Al contrario, echó al profeta a la cárcel y lo maltrató. Debido a ello, al rey Asa llegó una disciplina y se enfermó gravemente de los pies. Qué bueno habría sido si hubiese arrepentido en ese momento al menos. Si creen que Dios es amor y misericordia, podrá comprender que aquella disciplina es una oportunidad dada por amor a usted, a fin de corregir su camino. Pero el rey Asa no pudo sujetar el amor de Dios aún recibiendo esa disciplina, y al contrario se escondió en la presencia de Dios por miedo. Finalmente, al dependerse de los médicos del mundo, murió sin poder ser sanado. Es un acontecimiento que nos muestra muy bien el resultado de una fe tibia. Amados hermanos, tal como cita 1 Pedro 5:8, sé sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si uno no está despierto siempre por la llenura del Espíritu Santo, cuando el enemigo diablo Satanás se lancen para devorarlo, no tendrá fuerza para vencer ese obstáculo y por ende podrá ser arrastrado al camino de la muerte. Dios, quien conoce muy bien esto, desea que sus hijos posean una fe caliente. Es más, ustedes están corriendo con la meta de la Nueva Jerusalén, que es el mejor lugar en el reino de los cielos, ¿verdad? Por ello, con más razón debemos ir guardando la fe caliente invariablemente hasta que el Señor regrese. Además, espero que puedan compartir ese fervor de ustedes a su alrededor también. Aún siendo un agua tibia, si le vierte continuamente agua caliente, se volverá cada vez más caliente. Y el agua fría también, si le sigue vertiendo agua caliente, finalmente se calentará. De igual modo, una persona con una pasión y fe caliente podrá calentar a su alrededor también. Aún siendo una persona fría, si ora con una persona llena del Espíritu Santo, que ora fervientemente, se vuelve caliente también. Por más cruda que sea una leña, si la coloca en un fuego muy ardiente, esa leña también se calentará y quemará muy bien. Sin embargo, por más que coloque fósforo o un encendedor a la leña, no se encenderá. Por lo tanto, primero uno mismo debe ser una persona que posee una fe caliente. O si el fervor se está enfriando un poco, debe esforzarse por estar cerca de una persona ferviente. Hermanos, piénselo muy bien sobre cómo están orando. Si están orando tal como nuestro Señor ha enseñado. Aunque digan que oren, sabrán si están orando con fervor y pasión al examinar a sí mismos. ¿Cómo ha orado nuestro Señor? Era el mes de abril en Israel por la noche. La temperatura por la noche en abril en Israel será de unos 10 grados. No conozco exactamente, no obstante es más o menos así. Cuando fuimos de viaje peregrinaje en abril, los hermanos, al reunirnos afuera del hotel para conversar luego de la cena, vinieron con chaquetas largas. Aún así decían que sentían un poco de frío. Aún en ese clima. Pese a ello, nuestro Señor oró de manera que sus gotas de sudor se convirtieron en sangre. Esas gotas de sudor cayeron como gotas de sangre. El Señor oró con tanta pasión y fervor que aún en medio de ese clima tan frío, sudaba y ese sudor se convirtió en sangre. Hermanos, examinen a sí mismos al escuchar mi palabra. Aún diciendo que oran, ¿por qué no pueden ser fervientes? Es porque no están orando fervientemente, no están haciéndolo tal como la Biblia enseña.
Elías ha orado con tanto fervor que puso su cara entre las rodillas. Si aún no habiendo orado apasionadamente, con ese corazón fervoroso, la Biblia dice que clamen oración, pero no lo hacen así. Una persona de la carne quiere estar cerca de una persona carnal, porque entre ellos se entienden y pueden hablar. Siempre hablan de otros, juzgan, condenan, y si están entre las personas carnales, solo habrá lo carnal. El espíritu da a luz lo espiritual y la carne da a luz lo carnal. Así podrá retarse por la otra persona, y al percibir la llenura del Espíritu Santo de esa persona, uno mismo también podrá ser fervoroso nuevamente. Aunque venga alguna prueba o disciplina por una fe tibia o fría, espero que puedan creer realmente que es el amor de Dios quien desea guiarlos a un mejor lugar del reino de los cielos y así agradecerle. Oro en el nombre del Señor para que así tengan una fe cada vez más caliente y que la cornalina, que representa un esfuerzo ferviente, brille esplendorosamente en la morada celestial de cada uno de ustedes. Oremos meditando en la palabra. Dios Padre, te damos gracias. Hoy hemos escuchado sobre la iglesia de la Odisea que tenía una fe tibia. Ayúdanos a grabar esta palabra en nuestro corazón para así circuncidar nuestro corazón, estar siempre revestidos de la llenura del Espíritu Santo y que así siempre podamos tener y poseer una fe caliente, una fe ardiente delante de ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Vamos a recibir la oración por los enfermos de pastor principal por video. Coloque sus manos en la parte enferma o débil de su cuerpo, y si no está enfermo, coloque sus manos sobre el pecho para que pueda recibir por fe las respuestas y los deseos de su corazón. Aleluya, Dios Padre Todopoderoso de amor. Por favor, pon tus manos sobre todos los hermanos que están recibiendo ahora esta oración. Muestra tus obras que trascienden el tiempo y el espacio a todos aquellos que están recibiendo esta oración a través de GC de Internet, sobre todos los hijos de Dios alrededor del mundo. Dales la fe para que crean de todo corazón. Echa fuera todo pensamiento negativo y dudas. Echa fuera toda prueba y dificultad. Desde la cabeza hasta los pies, todas las entrañas, articulaciones, nervios, tejidos y células, cualquiera que sea la parte enferma, que ardan con el fuego del Espíritu Santo y la luz original. En el nombre de Jesucristo yo ordeno al enemigo, diablo, Satanás, todas las enfermedades, gérmenes y virus, fuera, que venga la luz. Por favor, quema todas las enfermedades terminales, incurables, con el fuego del Espíritu Santo. Aleja todas las enfermedades endémicas, incluye la malaria. Que todas las enfermedades contagiosas, incluidas el resfrío, la gripe y la fiebre, desaparezcan. Protégelos de todo tipo de gérmenes y virus. Sánalos de todo tipo de cáncer, el estómago, pulmón, hígado, glándulas mamarias, útero e intestino, epilepsia, la leucemia, la apoplejía cerebral, la presión arterial alta y baja, la diabetes, el problema de la tiroides y las enfermedades de corazón, los pulmones y las enfermedades de la mujer, y que todas las inflamaciones desaparezcan. Sánalos de polio, apoplejía, artritis y hernias discales, dolor de espalda, dolor de cabeza, neuralgia, y que todos los demás dolores desaparezcan. Epilepsia, autismo, depresión, neurosis y otras enfermedades mentales fuera. Que todos los tipos de parálisis sean sueltos, que se levanten, caminen y salten. Permite que los ojos vean bien, que los oídos oigan bien, que los ciegos puedan ver, los sordos oigan y los mudos hablen. Sánalos de toda secuela de vida, toda clase de accidentes. Fija los huesos rotos. Restáuralos de toda quemadura. Permite que toda sensación de calor y quemadura desaparezca. Padre, ora para que no quede ninguna cicatriz. Límpialos de todo tipo de adicciones a las drogas, envenenamiento y abuso de sustancias. Permite que los nervios muertos, los tejidos y las células se regeneren, que los muertos vuelvan a la vida. Dales la bendición de la concepción, que reciban la bendición de la concepción. En nombre de Jesucristo ordeno al enemigo, diablo y Satanás,
al gobernante de la potestad del aire, las fuerzas del mal en los lugares celestiales y sus sirvientes fueron espíritus malos, impuros, falsos y engañosos, espíritus separadores y toda fuerza de la oscuridad fuera. Que sean sueltas todas las ataduras de la maldad fuera, toda oscuridad, que venga la luz. Dios Padre, dales la fuerza para clamar en oración y el poder para desechar los pecados y santificarse. Cuando sus almas prosperen, permite que les vaya bien en todo y permite que sus familiares sean evangelizados. Protégelos de todo tipo de accidentes y desastres a lo largo de esta semana y bendícelos para llevar una vida próspera sin ningún problema. Con los muros del fuego del Espíritu Santo, de huésped celestial, los ángeles, y con tus ojos que son como llama de fuego, protege a todos tus hijos, sus familias, lugares de trabajo y negocios. Brinda a los estudiantes la sabiduría y comprensión y dales entusiasmo y fervor para que estudien bastante. Por favor, haz que mantengan sus corazones y mentes fuera de las cosas del mundo y permite que amen a Dios con más fervor. Ya sea que tus hijos coman o beban o hagan lo que hagan, permíteles que hagan todo lo posible para vivir una vida que te glorifique. Permite que puedan testificar sobre el Dios vivo diciendo: he encontrado y experimentado a Dios y he recibido sus respuestas y bendiciones. Dios Padre, gracias. Toda la gloria sea para ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo he orado. Amén.